y le doy la bienvenida. Amén, le doy la bienvenida a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, a las damas y a los varones, porque esta noche vamos a ver un tema precioso que tiene que ver con vivir de común acuerdo. Y particularmente yo he titulado esta lección juntamente con la pastora de una forma más extensiva, vivir de común acuerdo en la perfecta voluntad de Dios. Porque para nosotros como creyentes, en realidad, digamos, cuando se habla de vivir de acuerdo a nivel del matrimonio o a nivel conyugal, obviamente, como vamos a ver en esta lección, tiene que ver con vivir de acuerdo en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, siendo así, hay un verso bíblico que está en Amós 3:3, que ustedes ya lo conocen, y que a la vez también, entonces, es una pregunta. Y este texto dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Ven? La pregunta que hace Dios, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es implícita, ¿verdad? No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. En el matrimonio, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Hace poco escuché un pensamiento extraordinario. Si es que la mujer o el varón debían salir a buscar pareja, y lo cierto es que la pareja no se busca. Decía alguien de mucha edad de una forma reflexiva, ¿verdad? La pareja se hace. En el matrimonio, digamos que tú te casas, si criollamente quieres decirlo, ¿verdad? Con tu media naranja. Pero en el transcurso de la vida es que ambos tienen que hacer la unidad de la naranja. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, cuando Dios quiere que la pareja camine en acuerdo, tiene que ser a la luz de su palabra. Y él hace una gran pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es no. Para caminar juntos hay que estar de acuerdo. Perfecto. Entonces, el deseo de Dios ha sido revelado desde el origen de las Escrituras, desde el Génesis. Y él desea que nosotros comprendamos que es su deseo, que es su plan, su propósito, que vivamos juntos. Pero para eso tenemos que aprender la manera de llegar a vivir de acuerdo. Por eso es que en Génesis 2:24 la Escritura dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. También eso está en un evangelio, fue dicho por el Señor Jesús, lo mismo que está escrito en Génesis 2:24. Y en Mateo 19:5 dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así también en Efesios dice exactamente lo mismo, en el capítulo 5, verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Que nosotros como pareja estemos de acuerdo, ¿verdad? Vivamos en acuerdo. Hay que dialogar bastante para buscar estar de acuerdo. En un sentido, hay otras razones por las cuales se nos muestra que tenemos que hacer para vivir de acuerdo. Ahora, algo sumamente importante, en Malaquías, en el capítulo 2, verso 16, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. O sea, cuando uno, digamos, rompe el acuerdo, rompe la unidad, a Dios no le agrada, porque puede que haya diferencias, pero nosotros tenemos que trabajar como cónyuges, como pareja, como matrimonio, no para separarnos, sino para construir. Si vas a construir algo precioso, tienes que trabajar, ¿verdad? Para construir una unidad poderosa. En este sentido, no se puede construir una unidad poderosa en Cristo Jesús de una forma empírica. Por eso el Señor nos ha dado su doctrina, sus enseñanzas, para que conozcamos su voluntad. Hemos escuchado una preciosa canción que habla acerca del amor de Dios.
Entonces, pero el amor, en líneas generales, tú lo ves cuando se muestra de una forma afectiva, de una forma filial, de una forma conyugal, ¿verdad? Pero en otras formas prácticas, el amor perdona. Es la ciencia, la sabiduría de Dios en cuanto a su amor que ha sido ya derramado en nuestros corazones, que ha sido puesto en nuestros corazones, nos lleva a perdonar, nos lleva a ser tolerantes, nos lleva a entender mejor su gracia, para comprender que en primer lugar nosotros hemos hallado gracia delante del Señor y que tenemos que mirar a las personas en la gracia del Señor. O si no, nosotros vamos a ser muy verticales, muy legalistas, muy juiciosos. El amor de Dios es también benigno, es longánime. Esas son palabras maravillosas. La misma misericordia muestra un aspecto del amor de Dios. La gracia de Dios, bueno, es la abundancia del amor de Dios, sin mérito alguno para nuestra vida. Entonces, de esta manera, tenemos que entender que Dios desea que apuntemos hacia la unidad. Ustedes no van a ver un día que de repente Dios diga, bueno, ya me harté de caminar junto con su Salvador, el Señor Jesucristo, así que me voy a separar de él, o yo no quiero saber nada del Espíritu Santo. Eso jamás se va a dar en la Trinidad. ¿Por qué? Porque no viven de una forma empírica, sino que lo hacen en base a la sabiduría alta, amplia de su divinidad. Digamos que del corazón de Cristo hacia el Padre corren ríos de amor, de ida y vuelta, igual para con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahí estamos incluidos nosotros, para que nosotros comprendamos bien acerca de su amor. Todo el amor de Dios está revelado en realidad en todo el Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, en Mateo 19:6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sí pueden haber momentos de fastidio grandes, de molestias grandes a nivel conyugal, pero hay que aprender a vivir de acuerdo. Y vuelvo a repetir, para que nosotros podamos realmente construir un buen matrimonio, un buen hogar, en realidad en Cristo, digamos de una forma legal, si cabe la expresión, ya lo tenemos. Pero necesitamos traer a manifestación por la práctica, ¿verdad? Por las enseñanzas, por la sabiduría, por la ciencia del amor de Dios que está revelado en su palabra, para que se construya un buen matrimonio y podamos vivir de acuerdo, ¿ya? Correcto. Entonces, hay varias maneras en que la gente busca vivir de acuerdo, pero ya ustedes de antemano se darán cuenta que si yo digo que hay varias maneras que la gente busca vivir de acuerdo, es que en realidad la gran mayoría, yo diría casi todas, están fuera de la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en realidad queremos vivir de acuerdo, tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios, ¿ya? Y fíjense que el Señor Jesús, siendo el Señor Jesús, ¿ya? Él buscó caminar de acuerdo a la manera de Dios. En Mateo 18:19, Jesús dijo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí la palabra acuerdo es la palabra griega sumfoneo. Sumfoneo. En realidad la F tienes que escribirla como PH. Sumfoneo. La PH, como ustedes saben, en el inglés suena como F. Entonces es sumfoneo, pero escrita con PH. Sumfoneo. Entonces la palabra acuerdo es la palabra griega sumfoneo, que también se puede traducir como armonía. ¿Qué quería decir el Señor Jesús? Dijo en Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen en armonía, ¿verdad? En cuanto a sus voluntades, en cuanto a sus criterios, para con el criterio y la voluntad de Dios, entonces si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dicho de otra manera, el Señor Jesús estaba diciendo, tienen que armonizar juntos, en acuerdo, como una sinfonía. ¿Verdad? El músico sabe muy bien que cuando escuchamos una canción, entonces, por decirlo así, entra a tallar los instrumentos de cuerda, los instrumentos de percusión, los instrumentos de viento y también las diferentes voces. Y cuando tú escuchas la canción, entonces todo, cuando suena en una correcta armonía, verdaderamente escuchas una canción con un marco musical precioso. Lo que está diciendo el Señor Jesús es, armonicen juntos en acuerdo como una sinfonía. O sea, nosotros vibrando en el mismo tono de Dios, ¿ya? Como pareja. Porque recuerda, el deseo de Dios es que comprendamos que hemos sido hechos una sola carne, ¿ya? Muy bien. Entonces, en ese sentido, armonizar significa combinar tonos simultáneamente. Armonizar tiene que ver con unirnos tal como somos y no hacernos igual uno al otro. ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga de la unión, si es que permitimos la libertad de que Él lo haga. ¿Ya? Amén. Qué precioso, ¿cierto? También, dentro del ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, en Juan 5:30, Él dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjate que tus problemas se acaban cuando tú buscas no tu voluntad, sino, como dice el Señor Jesucristo, la voluntad del Padre. Ahí es cuando tus problemas terminan. Ahí es cuando tus ecuaciones, por muy complicadas que sean, tienen la respuesta. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, nosotros también tenemos que buscar exactamente hacer lo que el Señor Jesús hizo. Cuando tú leas de nuevo Juan 4, te vas a dar cuenta que Jesús había hablado con la mujer samaritana y él se le había revelado como el Mesías. Cuando sus discípulos que habían ido a buscar qué comer regresaron, entonces le dieron de comer, le querían dar de comer y él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, a través de eso es que él encontraba el sustento, ¿verdad? Para su vida y su ministerio. Y en nosotros no debe ser diferente. Nosotros queremos la provisión de Dios para todo, pero la provisión de Dios para que se manifieste pasa porque nosotros conozcamos la voluntad de Dios y que hagamos exactamente lo que Él diga conforme a su voluntad. Entonces, debemos estar interesados en conocer su palabra, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál es su voluntad para cada situación de nuestra vida? Entonces, como nosotros somos inteligentes y no queremos que nada en la vida nos agarre por sorpresa, ¿qué tenemos que hacer? Digamos, como el buen alumno que es estudioso y quiere aprovechar bien su periodo de estudios, previamente lee, ¿verdad? Cuando va a clases y regresa, lee de nuevo. Entonces, ese alumno ha escuchado mínimo la lección 3 veces. Pero si él quiere aprovechar mejor su tiempo, va a leer más. De esta manera, entonces, se va a mostrar su aprovechamiento. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo, que él tenía que hacer las cosas de tal manera que se muestre su aprovechamiento. ¿Ya? Con nosotros no debe ser diferente. Entonces, nuestro acuerdo, ¿verdad? También tiene que basarse en cumplir, entonces, la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque a lo largo de todas las escrituras, Él muestra para ti, y en este caso para tu cónyuge, sus planes,
sus propósitos, ¿verdad? Y nosotros debemos buscar cumplirlos. Cuando tú buscas cumplir los planes y propósitos de Dios, vuelvo a repetir, en este caso, lo que acabo de decir, pero voy a sumar algo más. Entonces, lo que va a ocurrir es que la plenitud de la voluntad de Dios se va a ir manifestando en tu vida. Digamos, si ya se comienza a manifestar la voluntad de Dios en tu vida y te mantienes en ese estándar, y si quieres llamar a ese estándar el estándar más alto de vida, entonces lo que va a ocurrir es que se va a manifestar la plenitud de la voluntad de Dios en tu vida. Y ese es el deseo de Dios, que tú manifiestes su plenitud de vida, ¿verdad? La vida abundante. Porque la vida, recuerdan ustedes cuando han leído Romanos, dice que tú has nacido de nuevo y ahora andas en novedad de vida. ¿Ya? Amén. Entonces, el acuerdo basado en la voluntad de nuestro Padre nos asegura que veremos el cumplimiento de la respuesta. Pues cuando tú haces las cosas conforme a la palabra de Dios, tú te aseguras el cumplimiento de la respuesta, ¿ya? El cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, leemos lo siguiente, ¿ya? Primera de Juan 5, 14, 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. También, cuando tú lees Mateo 18, verán ya este capítulo resulta bastante interesante, o este evangelio, porque ya hemos citado, digamos, por lo menos 2 versos, ¿no? De Mateo 19. Ahora veamos lo que dice Mateo 19, 18, 19, perdón. Dice, cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Que pidieren ¿cómo? Conforme a su perfecta voluntad. Ahora miren, vamos a recordar algo que es sumamente interesante, a discernir la voluntad de Dios, ¿ya? Muy bien. En muchos aspectos, la voluntad de Dios no es difícil conocerla. Por ejemplo, cuando nosotros nos preguntamos respecto a la evangelización, ¿será que Dios quiera que yo le hable a otro para que reconozca a Cristo como Señor y Salvador? Entonces las Escrituras nos dicen que su voluntad es que yo le hable a otro para que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Yo les quiero compartir brevemente que con el hermano Tito Guaigua ya llevamos 3 semanas saliendo a evangelizar. Y es muy bueno. Hay varias personas que están recibiendo a Cristo. ¿Ya? Y en Marcos 16, verso 15, entonces ahí nosotros leemos que Jesús dijo, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí también, cuando vemos qué es lo que dice Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También, conforme seguimos viendo qué es lo que dice en los textos en cuanto a evangelización, en Hechos 1:8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Entonces, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios? Por su palabra, claramente, tú puedes ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Ya? Si tú quieres que la plenitud de la voluntad de Dios se manifieste en tu vida, entonces fíjate que tienes que evangelizar. Un ejemplo, cuando estudiemos acerca de la armadura de Dios, te vas a dar cuenta que Dios tiene el mejor calzado que tú puedas poner en tus pies, que es el calzado que te hace presto para llevar el evangelio. Es parte del vestido que tú necesitas como parte de la armadura de Dios. Fíjate, o sea que
en líneas generales, cuando tú hablas a otros de Cristo, tú mismo provees protección de Dios para tu vida, ¿ya? Porque en la armadura de Dios, la única arma de ataque es la palabra de Dios, que es considerada la espada del Espíritu. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cuando la declaras, cuando la usas con autoridad, estás usando la espada del Espíritu. Pero en cuanto a protección en general, una de esas partes es que tú comprendas que tienes que ponerte los zapatos que te hacen rápido o te hacen correr para anunciar las buenas nuevas. ¿Ya? Qué precioso. Entonces, igualmente, cuando buscamos discernir la voluntad de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que será la voluntad de Dios que yo le enseñe la palabra de Dios a mis hijos, que dice la Escritura. La Escritura dice en Deuteronomio 11:19, sí, que tú debes enseñar la palabra de Dios a tus hijos. ¿Sabes una cosa? Yo encuentro que algunos profesionales muy distinguidos han caído en un grave error. ¿Por qué? Porque un buen catedrático en la universidad les dio un pensamiento humanista y les dijo, cuando tengas a tus hijos, déjalos que ellos elijan en realidad el dogma de fe que van a seguir. Y Dios no dice eso. Dios dice que tú les enseñes el dogma de fe cristiano para que lo sigan. Porque si tú a tus hijos no les enseñas la palabra de Dios, pobrecitos, puede ser que lleguen a tener un doctorado académico en su profesión. Pero la verdad que en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios, no van a tener conocimiento de la voluntad de Dios y eso les puede llevar a la muerte eterna. ¿Ah? Entonces, cuando Pablo tomó como hijo en la fe a Timoteo y le dio la escritura, le dijo, lee la escritura, por la cual, por ellas, porque por ellas tú puedes llegar a ser salvo, le dijo. ¿Ves? Para que cuando él o sea, le estaba diciendo Pablo, si vas a abrazar la doctrina de Cristo, abrázala pues, con seriedad, ¿verdad? Abrázala, pero no la abraces de una forma empírica. Abrázala para que la leas, porque eso es lo que Pablo le recomienda a Timoteo. Si tú quieres recomendaciones para los jóvenes, lee las cartas de Timoteo y de Tito. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Practica la lectura de la Escritura. ¿Ves? Preséntate delante de Dios como obrero, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hasta aquí, sinceramente, tú ya debes estar más que deleitado. Pero como Dios es rico en sabiduría, te vas a dar cuenta por los textos lo amplio del conocimiento de Dios. En cuanto a la educación de los hijos, ¿verdad? En Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Has visto muchachitos que andan estresados? ¿Has visto muchachitos, niñitos, adolescentes que andan tristes, que no saben cómo manejar esta situación del bullying? ¿Por qué la paz de Dios no se les multiplica? ¿Por qué en vez de afrontar, digamos, con los jóvenes de su generación, las diferentes situaciones de la vida, ¿por qué se esconden? No deberían esconderse, deberían enfrentar las situaciones de la vida con la sabiduría de Dios. Que aquí dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Tú como papá, como mamá, debes estar trabajando para enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Si tú eres mamá, digamos, y digamos que ya avanzaste en años, a tus hijos tienes que enseñarles la palabra de Dios, cualquiera sea la edad de ellos. Y como he leído, y si no lo voy a volver a leer, en Deuteronomio 11:19, dice, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. ¿Algo pasó? Creo que está bien. Continuamos con la grabación. Entonces, de esta manera también, en cuanto a la educación de los hijos, en Tito 1:6 dice, el que fuere irreprensible
Está diciendo, tú quieres obispado, tú quieres diaconado, ¿sabes qué está diciendo Dios? Debes desear obispado, debes desear diaconado, pero está diciendo que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, y que tus hijos, tienes que tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Sabes qué es disolución? De perversión. Entonces, ¿cómo vas a lograr hijos creyentes? Tú no puedes como papá, como mamá, ¿verdad? Digamos, caer en el error de decir, no sé, pues, qué clase de Dios me ha dado hijos. ¿Qué clase de hijos me ha dado Dios? No, Dios te ha dado hijos para que sean de bendición, para que sean hijos creyentes. Pero esos hijos van a ser creyentes en la medida que tú les enseñes la palabra. Si a ti Cristo te alcanzó ya de una edad relativa en que tus hijos también están, digamos, no bebés, no adolescentes, sino jóvenes, aún así, tú debes darle la palabra. Tú tienes autoridad, ¿verdad? Y tú tienes que compartirle la palabra. Ahora, la pregunta es esta. Ahora hay pandemia, ¿verdad? Y por alguna razón, por algún motivo, eh, hubo situaciones que ameritaban que había de quedarse en casa. Los expertos en salud no han sabido manejar muy bien toda esta política de salud, porque para ellos también fue todo nuevo. En estos días hemos estado con la pastora Marilena visitando a un sobrino que llegó desde Alemania y que vino a pasar con su esposa y su familia unos días aquí a una de las playas que están más al norte. Y él es un profesional en cuanto a la salud. Vive en Alemania, trabaja en Alemania. Y él nos contó que en Alemania no usan máscara y que lo más probable es que no se pongan ya la cuarta vacuna. Estoy hablando de un profesional en la salud. ¿Por qué? Por diferentes investigaciones que han estado llevando a cabo en Alemania. Entonces, ya han llegado a esa conclusión. Entonces, las reuniones pueden ser públicas, entonces dicen que sí. Y si el invierno los va a agarrar de tal manera que tienen que estar encerrados, entonces les dicen, lo más probable es que si te toca reunirte en un lugar donde estás encerrado, si quieres cuidarte más, ponte máscara. Bueno, pero es en un lugar donde se está muy, digamos, muy hermético, muy cerrado. ¿Me entienden? Pues nosotros, gracias a Dios, tenemos un lugar donde nos reunimos que es bastante amplio. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? Porque por la palabra de Dios vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Será que yo debo congregarme? ¿Qué creen ustedes? Y Dios dice que tú debes congregarte. No solamente debes escuchar la palabra de Dios por estos medios, sino que debes congregarte presencialmente, mi amado hermano. ¿Ah? Eso está dicho en Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí está el tema. ¿Ven? Sino exhortándolos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo les digo lo siguiente. Ustedes tienen que poner en uso su fe. La fe es como un vehículo. Si tú quieres, te vas a hacer compras al supermercado caminando o en el vehículo, pero vas porque necesitas comprar alimentos. Si tú quieres, vas a hacer gestiones importantes de tu casa hacia otro lugar caminando o en el vehículo. Digamos que tú tengas un vehículo, pero es tu elección. Digamos que no estemos en crisis económica y que gozas de todas las facilidades económicas para ponerle combustible a ese vehículo. Entonces, tú decides usar el vehículo, ¿verdad? O irte caminando. Pero si tienes el vehículo, tú puedes usarlo. Entonces, la fe te lleva a hacer la perfecta voluntad de Dios. Si tú quieres congregar y por último, en caso extremo, terminas caminando, entonces tú estás poniendo en práctica tu fe. Estás perfeccionando tu fe. Entonces, no te extrañes que Dios te va a suplir una bicicleta. Y si aún vienes en bicicleta a congregarte, entonces, y perseveras en ello, no te extrañes que Dios te supla un carro, porque así es Dios. Cuando nosotros nos movemos en dirección a hacer su perfecta voluntad, entonces la plenitud de la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Ven? Entonces, será
que Dios quiere que nosotros nos congreguemos porque tenemos que discernir la voluntad de Dios por la palabra. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y los cristianos, según la palabra de Dios, dice el verso 46, perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Ah? En el templo. Nosotros nos reunimos verdaderamente solamente una vez por semana. Ellos se reunían cada día, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes que tú has sido creado como un ente social? Tú no puedes vivir solo. ¿Ah? Necesitas sociabilizar con otros creyentes. Cuando tú tienes alguna situación X, a veces necesitas, ¿verdad?, unirte a tus amados hermanos en oración. Cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron problemas porque los iban a matar en los días del Imperio Babilónico, cuando Israel estaba en el exilio, ellos no se pusieron a llorar, se buscaron para orar y buscar la perfecta voluntad de Dios, y Dios hizo milagros a través de estos jóvenes. Entonces, sin embargo, hay sí ciertos detalles en los cuales tú debes tomar la decisión correcta para tu vida. Pero recuerda, yo fui guiado por el Espíritu Santo para enseñarles a ustedes acerca del Espíritu Santo. Y si nos demoramos 2 años estudiando del Espíritu Santo, tú debes felicitarte, porque sabes que la guía del Espíritu Santo te va a ser oportuna para toda situación en tu vida. Tú no puedes de repente, digamos, tratar de discernir la voluntad de Dios siendo las 2 de la mañana porque no puedes dormir. De repente te viene un pensamiento erróneo que tengas que salir a esa hora a evangelizar. Mayormente el Señor lo hace de una forma ordenada. ¿Ah? Y quiero decirte que es muy importante que tú, conforme vayamos estudiando acerca del Espíritu Santo, sepas que cuando el Espíritu de Dios te va a guiar por medio de la palabra, en horas oportunas, de repente. ¿Cómo vas a discernir cuál es el lugar donde tú has ido a evangelizar? Por ejemplo, con el hermano Tito Guaybo hemos salido a evangelizar por la zona de Nasa, pero la pastora habló y dijo, sería sabio también que evangelicen por esta zona de los ejidos. Entonces estamos evangelizando la zona de los ejidos. Y la palabra de Dios dice, el que creyere no se apresure. Entonces estamos haciendo las cosas de tal manera que no vamos corriendo, pero estamos creyendo que podemos alcanzar almas para Cristo. Y estamos haciéndolo a la velocidad que el Señor nos lo permita también. ¿Ven? Entonces, en este sentido, de repente, hay algunos detalles, ¿cierto?, específicos en cuanto a la voluntad de Dios. De repente tú quieres discernir en qué colegio vas a poner a tus hijos. Tú tienes que elegir. ¿Ven? ¿En qué iglesia vas a congregar? En este sentido yo sí quiero ser bien puntual, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo a ustedes como pastor no los ayudo, no fortalezco su fe, no los edifico, ustedes van a ser fluctuantes. Yo particularmente, desde que recibí a Cristo como Señor y Salvador, y llegó el momento que conocí esta congregación, que es palabra de fe, de ahí no me moví nunca. Desde el año 88, exactamente, yo conocí esta congregación. El año 84, recibí a Cristo como Señor y Salvador. Yo no me estoy moviendo porque en otra iglesia me parece que hay mejor música. ¿Ven? Hay mejor alabanza y adoración. Es más juvenil. Yo nunca he estado de esa manera, como me voy allá porque me parece que allá hay mejor alabanza y adoración. Me voy a la otra iglesia porque me parece que allá hay mejores recursos audiovisuales. No, donde Dios te plantó, ahí te debes quedar. La gente, tú como creyente, no debes salir huyendo de una iglesia, porque de repente ves que tu papá espiritual o tu mamá espiritual, de alguna manera u otra, en algún momento te dijeron algo. ¿Cómo desarrollarás tu carácter? ¿Cómo fortalecerás tu carácter? Dime tú. Ustedes conocen al pastor José Cruz y Cecilia Cruz. Ellos ahora pastorean en Pomalca y también en Chiclayo. Ellos han dicho a sus iglesias que le agradecen a Dios haber tenido pastores como la pastora Marilena y como el pastor David. Porque cuando llegó el momento que los corrigieran, que los disciplinaran frente a cualquier situación y eventualidad que no hicieron bien, habiéndoseles dicho
y habiéndoseles indicado que debían hacer las cosas bien, entonces, si no las hicieron bien, se les corrigió y se les disciplinó, porque entendieron bien lo que significaba el entrenamiento para ser futuros líderes. Entonces, ahora, ¿qué está ocurriendo con ellos? Tienen 2 preciosas iglesias. ¿Ah? Esas cosas no ocurren por casualidad. Cuando tú buscas, entonces, la guía específica de Dios, tienes que buscar por la Escritura. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios en algunos aspectos, como cuando vas a la tienda, compras un café instantáneo, haces servir agua, tomas una cucharita, pones café, disuelves. A mí particularmente no me gusta tomar el café con azúcar. ¿Por qué? Porque para mí el café amargo sin azúcar, después que lo he tomado, siento lo que los expertos llaman el bouquet del café en mi boca, en mi paladar. Y para mí es sumamente agradable. Cuando le pongo azúcar, ya se distorsiona el bouquet del café en mi paladar. Por eso a mí, particularmente, soy como Jeremías. Cuando Jeremías comió el rollo de la escritura, dijo, primero fue amargo y después se convirtió en algo dulce. Entonces, cuando en mi caso, ¿verdad? Y en su caso, ustedes quieren conocer la voluntad de Dios, tomen tiempo para leer la palabra de Dios, pues hermanos. Si yo les puedo dar un consejo de Dios, la pastora también, estamos llamados para darles un consejo, pero también ustedes están llamados a leer la palabra de Dios y a leerla bastante. Mientras más la lean, mejor. ¿Correcto? Entonces, gloria a Dios. Ahora, respecto a buscar la voluntad de Dios, cuando no se puede encontrar específicamente en la palabra, hay buenas recomendaciones. En Mateo 18:19, que ya lo hemos leído, el Señor Jesús dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora miren, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, tú puedes verlo de esta manera. Yo y mi cónyuge tengo que ponerme de acuerdo. Pero si tú y tu cónyuge son una sola carne y toman como que son una unidad y se van a poner de acuerdo con Dios, entonces las cosas son diferentes, tienen otra perspectiva. ¿Ves? Porque de repente ustedes están de acuerdo para hacer cosas y si no está dentro de la voluntad de Dios, van a tener problemas. Hermanos, yo los amo. Tú entiendes, Dios es bueno, es benigno, ¿ya? Es longánime. Pero tienes que entender que el deseo de Dios es que tú experimentes vida abundante. Si tú estás pasando por crisis, por circunstancias que se tornan difíciles para tu vida, yo te diría, es precisamente porque no estás haciendo la perfecta voluntad de Dios. Pero si tú haces la perfecta voluntad de Dios, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vas a experimentar la presencia de Dios de una forma aterciopelada, preciosa. Mientras más haga la voluntad de Dios, entonces tú vas a ver cómo se manifiesta de parte de Dios desde su corazón algo pleno, maravilloso para tu vida, ¿ya? Entonces, las escrituras dicen cualquier cosa que pidieren. Entonces, no es suficiente que que uno oiga de parte de Dios y que el otro esté de acuerdo con eso. No, los dos, según Dios, los dos tienen que buscar la voluntad de Dios juntos. Voy a decirlo de una forma rápida, ¿ya? La Biblia dice que la tierra estéril, a esa tierra le va a crecer hierba y luego bosque, árboles, se va a formar un bosque. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana, que de repente la tierra estéril reciba agua y las semillas se activen, entonces le crezca hierba y luego crezcan los árboles poco a poco y se convierte en un gran bosque. Cuando uno busca la voluntad de Dios, tienes que ir leyendo la palabra de Dios. El agua de la palabra hará que esa semilla que ya sentí que la misma semilla de la palabra, ¿verdad? Comience a crecer como hierba. Y luego le crezca cada día más árboles. Y luego hay un bosque enorme, precioso, por el flujo constante del agua.
Entonces, de esa manera, cuando tú lees, por ejemplo, Isaías 30, 21, ¿qué dice este precioso texto de Isaías 30, 21? Vamos a ver, ¿ya? Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces Dios es puntual. Si tú tomas el tiempo necesario, porque la Biblia dice, el que cree no se apresura. Nuestro pastor principal, el pastor Hernández, dice, estoy apurado, por lo tanto voy lento, 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 lento. ¿Qué está diciendo? No es que está diciendo, soy gringo, vine a Perú y como peruano visité el norte y me volví lento como el antiguo piurano. No, 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 no. Sino que precisamente por conocer la voluntad de Dios, buscas hacer la voluntad de Dios y te vas a dar cuenta que Dios, cuando quiere que tú hagas su voluntad, es mejor que tú estés un paso retrasado a la guía de Dios, a la guía del Espíritu Santo, porque todo se va llevando a cabo de una forma progresiva, escuchándolo. En Juan 10:3, el Señor Jesús cuando habla de que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hermano, por muy sorprendente que te parezca, tú sí oyes de Dios. Cuanto más leas la palabra de Dios, te vas a sorprender que Dios te hable más. Pero no es que Dios quiere hablar más a unos y a otros menos. Lo que pasa es que estás familiarizándote más con su voz cuando lees su palabra. ¿Ves? Entonces vas a discernir mejor cuál es la voluntad de Dios para cada situación. ¿Ya? También, en este sentido, en Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Porque digamos que el ejemplo clásico, ¿no? Mi esposa me llama por teléfono y me modifica la voz y me dice, desde otro teléfono, señor, ¿usted es el señor Villavicencio? Yo digo, sí, claro. Y me ha cambiado la voz. ¿Y usted es pastor? Yo digo, sí. Ya, ahí nomás. Yo le digo, ¿sabes qué? No cambie la voz. ¿Por qué cambia la voz? Entonces, porque yo conozco el timbre de su voz. Por mucho que la modifique, yo conozco el timbre de su voz. Así nosotros, mientras más nos familiarizamos con la palabra de Dios, vamos a escuchar al Señor. No es difícil escuchar al Señor. ¿Quieres escuchar al Señor? Lee su palabra. Ahora, algo importante para buscar la voluntad de Dios es que es importante que entendamos que a veces nos toma tiempo. Por mucho que te parezca que es mucho el tiempo que vas a tomar, siempre es mejor tomar el tiempo necesario para buscar la voluntad de Dios en vez de cometer errores tras errores y después tienes que deshacer esos errores y volver de repente a cero y conocer la voluntad de Dios para recién comenzar a hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso no es sabio. Honestamente, eso te puede traer a fastidio, amargura. Hacer las cosas mal no te va a traer alegría, no te va a traer gozo. Por eso es que en Romanos 8:27, como nosotros hemos estudiado bastante sobre las lenguas, se nos recomienda que hablemos en lenguas. En Romanos 8:27 dice, unido con el 26, ahora solamente voy a leer el 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Mira, amado hermano, ¿quieres la voluntad de Dios? Únete con tu esposa o tu esposo a orar. Lean la palabra de Dios y pónganse a orar en mentes. ¿Ya? Dejen que pase el tiempo hasta que estén 100% seguros de cuál es la voluntad de Dios y sobre eso deciden. ¿Ves? Así es en todo en la vida. Por eso yo te dije al inicio, esta lección es espectacular. ¿Por qué? Porque si tú quieres conocer la voluntad de Dios perfecta para tu vida, tienes que tomar tiempo para leer la palabra, para orar esa palabra en castellano, pero también para orar en el Espíritu. Y si pareciera que toma mucho tiempo, dime tú, un campo estéril para que se convierta en bosque, ¿acaso no toma tiempo? Pero qué precioso bosque se va a formar. Los que conocen Cajamarca, allá hay una granja de creyentes
que es la granja Porcón. En esos cerros pelados, un ingeniero agrónomo cristiano, en solidaridad con misiones extranjeras, corrieron con la visión de sembrar en esos cerros pelados árboles. Si no me equivoco, son pinos. Yo he ido allá, pero en ese sentido quiero decirles que de repente me puedo equivocar al decirles que los primeros árboles que sembraron fueron pinos. Pero esos pinos, él los regaba y todos se burlaban de él. Sí, que qué estás haciendo, X, Y, Z. Eres un loco, ¿cómo crees tú que eso se va a llenar de árboles? Esos arbolitos comenzaron a condensar la niebla en gotitas y creció hierba. Y ahora ustedes van allá, hay una industria maderera, ganadera y lechera, por exagerar. Pero los que reciben todos los beneficios económicos son los hermanos evangélicos de la granja Porcón. ¿Ah? En Cajamarca hay mucha pobreza, pero particularmente esos hermanos no tienen ingresos cortos, tienen magníficos ingresos. Ellos proveen de la mejor madera a toda esta industria maderera que hay en Lima. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque un hombre corrió con la visión correcta. Entonces, ¿Dios hará acepción de personas? No, Dios no hace acepción de personas con nadie. Él quiere que nosotros oremos en el Espíritu. En 1 Corintios 14:14 dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El plan de Dios es que tu espíritu, por el Espíritu Santo, ore. Eso es lo que hemos estudiado cuando estudiábamos acerca de las lenguas. ¿Por qué? Porque cuando tú oras con tu entendimiento, oras de acuerdo a tu conocimiento. Pero cuando tú oras, tu espíritu ora por el Espíritu en lenguas, entonces ora conforme al conocimiento o a la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Tomas tiempo, leyendo la palabra y orando la palabra, y tomas tiempo, orando en lenguas. Todo aquello que tú quieras que se manifieste en tu vida, se manifestará. Si lo haces solo, todo aquello que tú quieras que se manifieste en tu vida, se manifestará si lo hacen juntos. Si, digamos, tienes una situación X, Y, Z por un hijo, todo aquello que tú quieres que se solucione o se manifieste en tu hijo, si lo haces solo, se manifestará. Si lo haces con tu cónyuge, se manifestará. ¿Ves? Por eso tú puedes llegar a ser la persona más feliz de la faz de la tierra si lees la palabra de Dios preguntándole a Dios, ¿cuál va a ser la solución para esta situación? ¿Cómo puedo orar para que se manifieste estos recursos financieros, materiales, humanos, espirituales, a favor de mi hijo, a favor de mi hija, a favor de tal y cual cosa? Orando, entonces tú puedes ver que la perfecta voluntad de Dios se va a llevar a cabo en tu vida. Tienes desafíos ahora, como todos los seres humanos de esta generación, tenemos desafíos en esta ciudad que son comunes con los ciudadanos de esta nación y con los ciudadanos de todo el mundo, tenemos desafíos. ¿Ah? ¿Ya? Y como les dije hace un momento, hemos estado visitando a un sobrino de la pastora Marilena, perdón, que ha venido de Alemania, y él ha venido con su familia y con sus suegros. Ellos han vivido en la Polonia comunista. Les digo lo que ellos me compartieron y que yo pude conversar. Yo no sé polaco, pero me sirvió mi aplicación del traductor. Entonces yo les preguntaba, ¿eran felices ustedes cuando vivieron en la Polonia comunista? Los dos me dijeron no. ¿Por qué? No había libertad. No había recursos para poder trabajar justamente y que ganes justamente también de acuerdo a tu trabajo. Y estaban restringidas muchas libertades para congregarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No es mi tema, pero ustedes ya son sabios y me entienden. Y ahora ustedes regresarían a ese sistema porque ahora Polonia está en otro sistema. Ellos dijeron no lo haríamos. ¿Y qué es lo que más les sorprende de este nuevo sistema? Ellos dijeron esto, que cuando estaban aún restringidos en el sistema comunista, en cuanto a sus libertades de congregar, cuando les tocaba congregar,
iba toda la familia, abuelos, padres e hijos y nietos. Y hoy ellos dijeron, aún en ese sistema, solamente los piadosos van a la iglesia. Por eso yo les dije, ¿verdad? Necesitamos conocer la palabra para que se manifieste el carácter piadoso de Dios en nuestra vida, para que se manifieste el temor de Dios en nuestra vida. Y de esa manera, conociendo su voluntad, la vamos a hacer. Porque a veces creemos que conocemos la perfecta voluntad de Dios y estamos restringiendo, limitando a Dios en lo que hacemos. Entonces, queremos que se nos manifieste lo más precioso de Dios en nuestra vida. Claro que sí, pero hay que saber exactamente cómo tomar acuerdos. El mejor acuerdo que tú puedes tomar conyugalmente es cuando tú te pones de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, ¿ya? El tiempo avanza y las conclusiones son necesarias. Entonces, Dios es un Dios que quiere que nosotros busquemos su voluntad, orando su palabra y orando en el Espíritu, pero también leyendo la palabra y en algunos casos generales es fácil tener discernimiento de su voluntad en cuanto a la palabra, y en otros casos, de repente, pareciera que no, como le dije hace un momento. ¿En qué colegio cristiano voy a poner a mi hijo? Bueno, ahora pues, ¿no? Pero que lo tienes que poner en un colegio cristiano es mejor que ponerlo en un colegio fiscal, para que te le enseñen la palabra de Dios. Pero eso no te excluye a que tú debas enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Amén? Entonces, espero cumplir el propósito de esta lección. Como le dije al inicio, esta lección tiene que ver con vivir de común acuerdo, y yo y la pastora Marilena le añadimos en la perfecta voluntad de Dios.